Este mensaje se titula El cuarto de guerra del creyente. Quizás usted diga, ¿y qué será eso? Así que le invito a buscar en Mateo capítulo 6 del Sermón del Monte. Y deseo ver un par de versículos aquí porque esto es lo que consideraríamos un cuarto de guerra si entendiéramos lo que ocurre en ese cuarto. Y aquí el Señor Jesús desde el versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora ve el siguiente versículo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Piensa en esto. Piensa en todas las pruebas, angustias y cargas que enfrenta en la vida. ¿Qué hace con ellas? Mucha gente no sabe qué hacer con ellas y Jesús nos da en este pasaje bíblico la solución, la respuesta. Cuando pienso en mi propia vida, aprendí a orar de verdad desde muy joven. Y luego entendí por qué. Porque tenía necesidades que no podía suplir. Segundo, me sentía muy incapaz en la vida, en la escuela y en todo lo que hacía. Eso me forzó a comenzar a orar desde joven. Al principio oraba en mi cuarto y pronto me di cuenta que necesitaba un mejor lugar y encontré uno en mi iglesia, que quedaba a una cuadra para orar. Luego, cuando fui a la universidad, tenía B17, un cuarto privado y maravilloso para orar. Y quizás después de unas cuantas semanas, más o menos semanalmente, venía a verme un estudiante y decía, ¿podríamos hablar un momento? Y así pasé 3 años y medio escuchando y hablando con mis compañeros. Fue un tiempo maravilloso. Cuando me fui al seminario, no tenía lugar donde orar, mi cuarto era ruidoso, hasta que por fin encontré un lugar donde orar en el edificio de música. Eso me ayudó en ese tiempo. Luego me casé y vivíamos en un apartamento muy pequeño y le dije a mi esposa, necesito un lugar donde orar. Teníamos un cuarto pequeño, una cocinita, un baño, una sala, y eso era todo. Y tenía una manta de mi madre que usaba, la tendía en la esquina de esa sala, y ese era mi lugar de oración hasta que terminé el seminario. Siempre he tenido un lugar. A veces no era un lugar distinto, sino justo en medio de muchas cosas. Y he tenido donde orar en mis oficinas, en la iglesia, en contacto. Siempre he tenido un lugar. Hay algo en este pasaje bíblico cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, que es su promesa. Entonces, habla de un lugar, y Jesús cambió de lugar, pues su itinerario cambió. Y mi vida ha cambiado en tantos años, pero siempre he tenido un lugar donde orar, porque desde joven descubrí que no podía vivir sin ese lugar. Dios me hizo lo suficientemente incapaz y necesitado para que dependiera de Él e hiciera que la oración una prioridad en mi vida. Y he librado muchas batallas, he pasado por muchas dificultades, muchas necesidades, pero puedo asegurarle algo, Dios nunca me ha fallado ni una sola vez, ni le fallará a usted. Y Jesús habló de un lugar. Diría como Jesús dijo, cierra la puerta, un lugar privado. De ser posible en alguna parte de su casa, algún lugar que pueda apartar para encontrarse con Dios cada día. Y si está en una situación en la que tiene un coinquilino, pudiera decirle, ¿sabes?
necesito un lugar, un tiempo para estar a solas con Dios. Entonces, estaré orando por ti, pero estaré hablando con Dios acerca de mi vida y de mi futuro. Cualquiera que objete eso hace una gran declaración y es, en verdad necesito que ores por mí. Realmente eso es lo que dicen. Y pasará esto. Dios hará un lugar. Si usted quiere un lugar para orar, Dios dispondrá un lugar para que ore por la sencilla razón, no hay nada que Dios quiera más que desarrollar una relación personal y estrecha con usted. Y si nota cómo lo dijo Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y te recompensará. Así que es un lugar privado. Y sencillamente quisiera decirle que de eso se trata. Un cuarto de oración. Y quisiera describir un verdadero lugar de oración, ya sea un lugar o un cuarto en sí, lo que sea necesario para estar a solas con Dios. Véalo a la luz de esto. Y simplemente es esto. Es un lugar privado, silencioso, un lugar santo, donde usted y el Padre se reúnen. Permítame decirle por qué eso es tan importante. Cuando uno tiene un lugar, lo que he descubierto por ser ese el lugar de oración, al llegar allí no hay que prepararse. Después de un tiempo, su sistema se ajusta al hecho, esto es lo que se hace aquí. Esto es lo único que se hace aquí. No lee libros, no hace nada más. Lo hace aquí para hablar con el Padre. Quizás tenga su Biblia, pero principalmente está allí para hablar con Dios. Así que al llegar sabe lo que hará. Recuerdo que una noche estaba orando. Y digo que es un lugar santo porque una de las cosas más importantes que Dios me ha dicho, me la dijo estando postrado en ese lugar. Me dijo esto. Estaba hablando con Dios de algo en la escuela y me dijo, lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas. No confíes en tu educación, ni en tu habilidad, talentos ni destrezas, solo en tus rodillas. Nunca lo olvidé. Nunca pude agradecerle a Dios lo suficiente por haberme dicho desde joven, lo que tengas que hacer, lo haré mientras vengas a mí, tengas comunión conmigo, te postres delante de mí, me adores, me honres, me obedezcas de rodillas, verás lo que haré. Y eso fue lo más importante que Dios me había dicho hasta ese momento. Porque la verdad es esta. Lo que sea que Dios logre en su vida, que cuadre con su voluntad, propósito y plan para usted, es resultado de su relación con Dios. Hay muchas personas que parecen famosas, pudientes y esto y aquello, pero no tienen relación con el Padre. La relación más importante que tendrá en la vida es con Dios Padre. ¿Y cómo se nutre esa relación? El Señor dijo, cuando ores, entra en tu aposento o donde sea, y cerrada la puerta si es posible, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No importa quién quiera que sea usted. Al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, desarrolla una relación. Pero cuando le da a la oración su lugar propicio, que sea prioridad, Dios hará cosas en su vida y por usted que nunca comprenderá. Y nunca hará ni logrará si no pone la oración donde corresponde. Fue prioridad para Jesús. Por eso dice la Biblia que siendo aún muy oscuro, ¿qué hacía Jesús? Se levantaba y salía a orar al desierto. Es donde libramos nuestras batallas. Nuestras batallas se libran de rodillas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al pasar por dificultad, adversidad en la vida, conflictos con personas, etc., cuando usted en su lugar de oración lleva eso a su Padre Celestial, escucha, ¿sabe lo que sucede? Pasa esto. Usted involucra a su Padre Celestial en esa batalla que está librando con quien sea que tenga en la situación o circunstancia que sea, tal vez sea incluso con su esposa, esposo o sus hijos o sus padres. Al postrarse ante Dios y pedirle su guía, su ayuda y fortaleza, ¿cuántas
veces he tenido que ir a Dios cuando tanto lo necesitaba. Era lo único que tenía y no tenía dónde ir. Mire, en ocasiones nadie más sabrá la respuesta a su ruego, solo Dios Todopoderoso. Nadie podrá consolarle, fortalecerle, ayudarle como Dios Todopoderoso. Y al desarrollar esa relación con Dios, y ese lugar, mire, si el lugar, la quietud, la privacidad y la santidad del lugar no fuesen importantes, Jesús nunca habría dicho eso en el Sermón del Monte. Pero lo dijo porque sabía que era tan importante, pues él mismo lo practicaba. Allí derrotamos la tentación, allí libramos pruebas, postrados ante Dios Todopoderoso. Ahora sé, y lo digo de vez en cuando, que no hay que arrodillarse para ser santo ante Dios, pero, digámoslo así, al menos hay que estar en modo de adoración. Puede sentarse, si es posible. En mi caso, me he arrodillado desde niño, y por eso hablo de postrarse ante Dios, honrando y adorándole. Y para mí, arrodillarme delante de Dios era postrarme sobre mi rostro, sobre Él. Habla mi corazón y dice: oh Santo Dios, vengo a ti en necesidad, clamando por tu ayuda y fortaleza en la petición que sea. Y piensa en esto. Allí es donde debemos recibir instrucciones para cada día. Lo que pasa en el cuarto de guerra es: nos preparamos para el día, pedimos dirección y guía. Señor, haznos sensibles a quienes nos rodean, que escuchemos lo que dicen y lo que no dicen, que leamos sus expresiones faciales, qué están tratando de decirnos. Ayúdame a dar lo mejor de mí hoy. Si alguien me da instrucciones, ayúdame a seguirlas. Si me dan una orden en mi trabajo y no me gusta, Señor, ayúdame a acatarla con agrado de todos modos. Señor, quiero que me guíes en este día. Dios nunca ignorará esa petición. Dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Y qué hace Dios? Nos alistamos para la batalla, recibimos las instrucciones diarias y recuerde que este es el libro guía. Dígame algo que enfrente en su vida que no esté aquí. Para cada circunstancia de la vida, sin excepción, hay una respuesta en el libro. Este es un libro de instrucciones. Este es el plan de batalla de Dios para nosotros. No puedes tener una vida agradable a Dios con este libro cerrado. No puede ganar la batalla sin saber el plan de batalla. Si no escucha al general y toma sus propias decisiones, perderá la batalla. Así que entra en tu aposento y cerrada la puerta. Lo que quiso decir fue esto: yo te quiero solo para mí. Al comenzar este día, nadie aquí puede decirme cualquier razón por la que no puede hacer eso. Y si dice: bueno, es que me distraigo cuando oro, váyase al closet, cierre la puerta, ponga ropa o algo para que no entre la luz. Dígale a Dios que quiere pensar en Él. Quiere que le hable a su corazón, porque no puede pensar en nada más importante que escuchar al Dios vivo. Y Dios está dispuesto a hablarle. Usted dirá: bueno, nunca he oído hablar a Dios, quizás no ha escuchado. Dios está presto a hablarle a cualquiera que lo haya aceptado como su Salvador personal. Dios está dispuesto a escuchar a cualquier pecador que clame y pida salvación. Si usted quiere que Dios sea parte de su vida, entréguese a Él. Ríndase al Señor pidiéndole el perdón de sus pecados, aceptando su muerte en el Calvario para pagar toda su deuda de pecado y convertirse en hijo de Dios, así comenzará su vida con Él. Entonces, al pensar en todo lo que implica y abrir la Biblia y pedirle a Dios que hable a nuestro corazón, allí es donde confesamos nuestros pecados. Señor, necesito que me alientes. Oh Señor, me has dado convicción en algo que no había visto antes, que no había confrontado antes. Señor, te confieso mis pecados.
Cuando vamos a Dios con un corazón abierto, y siempre deberíamos decirle: ahora, Señor, si tienes algo que decirme que he perdido de vista, quiero escucharlo. Si hay algo en mi corazón que no debe de estar allí, lo primero que quiero hacer es que me muestres lo que es para poder confesarlo y pedirte que me perdones. Quiero empezar limpio, Señor. Empezar limpio para escuchar lo que quieres decirme. No puede, mire, Dios no le hablará mucho mientras que usted vive en pecado. Él escucha a quienes están prestos a escuchar.
Permítame preguntarle, ¿cómo se siente cuando tiene un desacuerdo con su esposo o esposa y quiere solventarlo, pero él no la escucha? ¿Cómo le afecta eso como esposa? ¿O ella no le escucha? ¿O no escucha a su hijo o sus padres? Hay algo en abrir nuestro corazón a Dios. Le digo, Dios le hablará a usted con claridad. ¿Sabe por qué? Porque le ama. Dios no guarda secretos. Y por eso dijo, vete a tu cuarto, cierra la puerta. O sea, usted a sola con Dios. Y encontrará un lugar si en verdad lo desea. Allí confrontamos nuestros pecados. Allí es donde desarrollamos una relación cercana con Dios. Ahora, quizás algunos piensen, bueno, no creo que sea necesario. Esa es la mentira del diablo. No la crea. Le diré por qué. Si no fuera necesario, no estaría en la palabra de Dios por la persona de Jesucristo. Él y nosotros sabemos que es necesario un lugar, un tiempo. Y uno de los mejores momentos para comenzar es temprano en la mañana. Pero para algunos quizás eso no sea lo más conveniente. Separe un tiempo, su lugar donde esté a solas con Dios sin interrupciones. Y sabes, sin siquiera saberlo, mis hijos me han dicho esto. Recuerdo que en una casa tenía una oficina estudio en el patio cuando era pastor en Miami y allí oraba. Pedí que me construyeran un cuartito fuera de la casa, pues no tenía un lugar. Estaba hecho de bloques de cilindro, no era nada grande. De hecho, mi escritorio era una puerta. No quería nada allí que me distrajera. Una puerta como escritorio y una silla que costó $15. Y tenía una alfombra en aquel piso de concreto. Andy me dijo, no sabías que estaba allí, pero entré a escondidas y estaba a tu lado mientras orabas y escuché todo lo que dijiste. Y vino mi hija en varias ocasiones y me dijo algo similar. ¿Sabe? De nunca haberles enseñado otra lección a mis hijos, esa la enseñé sin planearlo. Que pasen tiempo con su padre. Como padres, debemos demostrarlo. Debemos enseñarles, no solo decirles, cuán importante es la oración. Y no se lo digo por ninguna otra razón, salvo decirle que eso lo descubrí luego, no me lo dijeron al principio. Claro, sí, me hablaron de cuando teníamos una mesita redonda donde todos orábamos juntos como a familia. Y pronto recuerdan la vez que todos habían orado y estaban esperando que orara yo y esperando, pero me había quedado dormido mientras oraban. Y todos se pararon y cuando ya estaban en la puerta comencé a orar. Regresaron y nos arrodillamos alrededor de la mesa. ¿Sabe qué? Está bien. Está bien. Esa mesa era el lugar donde orábamos todos. Luego les enseñé a buscar un lugar para orar, porque es la actividad más importante de su vida. No hay nada más importante en su vida que desarrollar una relación estrecha con el Padre Celestial y acoger sus promesas. Y en el cuarto de oración es donde dejamos nuestras cargas. ¿Y qué dice el Señor? Día tras día Él lleva nuestras cargas. Este lugar para orar es un lugar maravilloso, para confesar nuestros pecados donde Él lleva nuestras cargas, donde lloramos nuestras pruebas y pesares. Sí, es un lugar para llorar delante de Dios Todopoderoso. Y Dios entiende lo que nos hace llorar. Se remiendan corazones en el cuarto de oración, donde se perdonan pecados, pero también donde perdonamos a otros.
Es un lugar santo, poderoso, impactante. Un lugar que se convierte en el más precioso de su hogar, porque allí se encuentran usted y el Padre, y hablan de todo aspecto de su vida, donde lleva sus necesidades, heridas, lágrimas, donde llevamos nuestros pesares, donde se levantan nuestras cargas y donde somos fortalecidos. ¿Cuál es su lugar? Puede pasarse la vida sin una relación personal y estrecha con Cristo. Puede que usted sea muy talentoso, quizás sea muy adinerado y diga, pues no necesito todo eso. Oh, claro que sí. Y mientras más orgulloso sea, más lejos caerá cuando venga la mano de Dios sobre usted para enseñarle una lección que lo necesita con urgencia. ¿Tiene un lugar? ¿Aún al escuchar ha pensado en un lugar? ¿Está dispuesto a ser un lugar que sea suyo, que sea un lugar santo privado, donde lleve a cabo la actividad más importante de su vida, que es tener comunión con el Señor Jesucristo? Lo más importante que hace usted. Quizás diga, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Claro que sí. ¿Cree que Dios le ama lo suficiente para hablarle? Quizás no lo sienta, pero si va a un sitio y comienza a orar, pronto se dará cuenta que Dios le hablará a su corazón. Él suplirá sus necesidades, hallará gozo en su corazón y un sentido de seguridad y confort. Dios le sustentará de gran manera. ¿Acaso no tendrá necesidad? No. A veces Dios permite que tengamos necesidad porque nos lleva a una relación más profunda con Él. Si usted aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador, espero que hoy resuelva ese asunto pidiéndole que perdone sus pecados y reconociendo que Jesús fue a la cruz para pagar toda su deuda de pecado con su sangre. Y al estar dispuesto a confesar ese pecado, arrepentirse y decirle al Señor Jesús que lo acepta como su Salvador personal, su vida con Él comienza. Mi oración es que sea lo suficientemente sabio para hacer lo que dijo Jesús. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una promesa de Dios. Si usted es sabio, buscará un lugar. Padre, cuánto agradecemos que sea tan sencillo. Te pido que el Espíritu Santo grabe este mensaje en el fondo del corazón de todo el que lo escuche. Y quienes no te han aceptado como su Salvador, ayúdales a entender que la primera oración que escucharás de ellos es una de confesión, arrepentimiento y rendición de sus vidas a ti como Señor y Salvador. Y luego podrán entablar una conversación. ¿Sabes quién escucha este mensaje que está pasando grandes pruebas? Pesar, dificultad, dolor, sufrimiento. Un sentido de inutilidad sin saber a dónde acudir. Oh Padre, recuérdales que hoy escucharon la respuesta y ahora la decisión está en sus manos. Tomar la decisión más sabia de hallar un lugar y comenzar a nutrir esa relación contigo y comenzar a escucharte y a escucharte hablar es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.